Pues como habíamos dicho en la intro, aquí está con nosotros Gustavo Domenech. Hola Gustavo, que estuviste con nosotros contándonos hace casi un año la historia y el entramado detrás de tu libro Los héroes de Hueva. ¿Cómo estás? Tengo por Muy bien, aquí. vosotros. Hombre, Parece, contentísimo. parece menos tiempo, ¿eh? No es Sí, nada, ya, pero tiramos de hemeroteca y se ve que ya hace un año, tío. Fíjate cómo vuela, ¿eh? ya ves. Has estado ocupado en este tiempo, ¿no? Has estado viajando, has estado Sí. buscando. A ver, para que la gente recuerde, ¿no? Tú tienes el libro Los héroes de Hueva y después tienes el proyecto Salmón, ¿verdad? Salmon Enterprise, sí. Salmon Enterprise, perdona. Perdón, disculpa. Sí, sí, sí. ¿Y en qué más has estado ocupado escribiendo? Cuéntame. Pues a ver, tengo varias cosas. Ya lo dijimos al final del programa aquel que hicisteis, que estaba pues con el tema de ovnis triangulares, que de ese quiero hacer un libro ensayo. Que, bueno, me puse a buscarlo porque tuve un avistamiento cuando era más joven de un ovni triangular. Y me puse a interesarme por libros, siempre busco libros de gente, ¿no?, que estén especializados o ensayos, y no encontré ninguno en español. Encontré uno de un americano y la verdad que está genial. Entonces ya me dio la idea de tengo que hacer uno en español. Y ese está un poco ahí aparcado porque antes quería sacar uno de mis experiencias personales con el mundo de las anomalías y empecé a recopilar cosas que me habían pasado a mí, ¿no? Y cada capítulo del libro es una experiencia diferente. A veces es un conjunto de experiencias, porque primero me iban saliendo las experiencias como capítulos separados y luego me di cuenta que algunas eran la misma temática. Entonces los he agrupado. Por ejemplo, Ángeles de la Guarda, que no es que los haya visto, pero en 4 veces pues he estado ahí como que me podía haber quedado y no estar hoy aquí con vosotros. Uy, lo del tercer hombre que hablan, ¿no? Un poco las sensaciones al tercer hombre, que siempre que la gente de montaña o la gente que ha estado así como en peligro tiene como una presencia que le ayuda y tal. Es subjetivo, ¿no? Es subjetivo. Yo no he visto ángeles ni entidades en eso, pero bueno, eh, me Yo he creo, salvado y no sé cómo, ¿sabes? la No, explicación que explícame. dicen. Cuéntanos un poquito. Te has salvado y no sabes cómo. ¿Cómo fue la situación? A ver, la primera es con 5 años. Bueno, sí, sería esa la primera. Con 5 años me bajo del balcón de mi casa. Vivía en un primero y me bajo del balcón con una cinta. Antiguamente las ventanas de aluminio les ponían unas cintas debajo con unos pelillos para que no entrara el polvo o el aire, ¿no? Después de muchas aventuras por el piso con mi prima, que se puso a llorar, era Nochebuena, creo que era, o Nochevieja, y nos dejaron solos en casa. Estaban al lado, nada, una manzana de donde estábamos nosotros, estaban mis padres y toda la familia allí celebrando la fiesta y nos dejaron solos durmiendo. Mi prima se levanta, se pone a llorar y claro, yo digo, bueno, vamos a buscar llaves. Mi prima iba con un cesto por toda la casa, nosotros rebuscando todos los cajones y yo metiéndole montones de llaves. Luego intentamos abrir y no se podía. Entonces ya, pues no sé, en aquella época a mí luego después de esto me decían que yo era Tarzán, ¿no? Debía de ser la época que estaban estas películas. Entonces a mí se me ocurre buscar una cuerda para bajarme por el balcón de mi casa. Y no encontramos una cuerda. Encontramos estas cintas que eran un plástico así finito con la cosa esta, la pelusilla. Y nada, me vestí como pude porque yo no sabía atarme los cordones de los zapatos. Se ve que me vistió mi prima o algo, ya era un año mayor que yo. Y enganché 2 trozos de aquellos, o ella los ataría, porque yo ya te digo, no sabía atar los cordones. Puse una linterna en un extremo, porque en aquella época en mi calle no había ni luz ni farolas. Bajé la cuerda con la linterna para ver que efectivamente llegaba hasta el suelo. Y luego me descolgué yo. Cuando ya vi que se podía, me descolgué. Y cuando estaba a un palmo del suelo, oigo como una explosión arriba y se partió algo, ¿no? Entonces me quedé caída al vacío. Y caí así, ¡pum! Y luego me fui para atrás. O sea, yo ahí no sabía la altura que estaba, pero caía, yo supongo que a un palmo, 2 palmos del suelo. Pero caí justo en el bordillo de la acera. Y al caer ahí, luego me caí hacia atrás. Y nada, ya me fui andando, no me hice nada. Me fui andando donde estaba la fiesta, yo sabía dónde era, y entré allí, todo el mundo con vestido de noche, flipando allí un niño con 5 años, con no sé qué, ahí, con la chaqueta, el pijama puesto, hasta que encontré a mi madre y flipaban. ¿Y tú cómo estás aquí? Mi padre, está, habrás dejado la puerta de casa abierta. Y ella decía, no, que la he cerrado con llave seguro. Y mi madre me decía, ¿y tú de dónde has salido? Y digo, yo, por la puerta de mi cuarto.
Y mi madre decía, claro, no me decía nada, pero decía, ahí en tu cuarto no hay ninguna puerta que dé a la calle. Digo, sí, mamá, la puerta es de mi cuarto, claro, daba a una terraza. Y ahí se quedó, de ahí me llamaban el Tarzán. Entonces, ahí fue, bueno, y la historia es que mi prima, yo era muy flaquito y mi prima era gordita, rellenita, ¿no? Si ella hubiera bajado, posiblemente se hubiera matado ella. O sea, a mí se me partió a 2 palmos del suelo Ya, y a ya, ya. ella, Wow. pues seguramente eso no aguantaba, porque ya te digo, no sé, eso no se podía ni siquiera apretar. Y la explosión de arriba fue que yo al bajar, lo atamos a un pomo de la puerta de aluminio y había cristal. Y se ve que de la presión mía de estar bajando lo que fuera, pegó un portazo y reventó el cristal y ahí se fue Wow. todo. Se fue todo a tomar viento. Y nada, y ahí tendría 2 o 3 más. O sea, que he contabilizado así segura. La otra, una de las más fuertes, bueno, en la época de la fiesta valenciana, ¿no? Pues una noche me quería ir con un primo mío de fiesta, eran las 3 de la mañana y él continuaba y me dijo que no podía ir. Y nada, pues me fui a casa. Y a la mañana siguiente me levanto. Yo siempre me levantaba a mi madre a la 1:30 o a las 2 para ir a comer. Y ese día me levanto a las 10 de la mañana, para mí pronto, 10, las 11, o sea, una cosa así. Y estoy en la cama, me pongo la minicadena que tenía al lado y empieza a sonar una canción en inglés que decía, ya sabes quién soy, voy a por ti. Y yo, ahí medio bailando en la cama, así, moviéndome tal, y decía, ya, es una adivinanza y yo sé la respuesta. Y yo decía, la respuesta es la muerte. Era como que yo en la cabeza me venía eso, ¿no? La muerte. Total, que me subo en la moto, me voy a dar una vuelta, era noviembre y hacía un día muy, muy bueno, y llevaba 1 minuto con la moto y me para una chica que había estado la noche de antes con nosotros y yo digo, bueno, querrá que la lleve a algún sitio. Y me acerco y estaba llorando. Y me dice, ¿no te has enterado lo que ha pasado? Digo, no. Y me he levantado, y digo, he visto buen día y voy a dar una vuelta con la moto. Y me dice que tu primo se ha matado. Llegando al pueblo, de volver de la discoteca, se ve que se ha dormido y entrando al pueblo se ha estampado detrás de un camión. Y Joder. yo tenía que haber ido en ese coche. Ufale. O sea que... Entonces Ufale. también es un homenaje también, ¿no? A mi Que primo. son esas Es algo subjetivo, pero yo entendí como un mensaje de despedida, ¿no? Que él vino a despertarme o algo. Wow. Bueno, pero de todas formas, o sea, más allá de las explicaciones, el evento en sí es bastante pelopúntico, ¿no? Es bastante, la Sí, ahora serendipia en sí contándolo es... hasta me he emocionado más, sí, sí. Sí, que son de esas de cosas que decides en un momento porque sí y puede haber cambiado tu vida o incluso tu muerte, claro, efectivamente. Sí. Fíjate una cosa que cuando hice este capítulo, que iba un poquito en el sentido de lo mío, pero luego también de amigos, ¿no? Y familiares, escuchando un programa en que hablaba Manu Carballal y hablaban de lo que tú dices, ¿no? Del tercer hombre y tal, y sobre todo de los accidentes, y dije, no se me había pasado por la cabeza meter en ese capítulo lo de los héroes de Huelva, que solo hay un superviviente en ese accidente de avión. Ah, sí, Y cierto. encima toda la suerte que tuvo él, que no debería de haber ido en ese avión tampoco, en la tripulación. O sea, a él le cambian, Sí, sí. se pone enfermo un navegante del avión y 2 días antes le dicen que él tiene que ir con esa tripulación. El día de antes va a cenar con unos amigos y se pone malo y llama para que le cambien el vuelo, para no ir. Y le dicen que no se puede. Y lo que hacen es, como iban tripulaciones dobladas, o sea, de normal iban 5, aquí iban 8, iban 2 navegantes, le dicen, bueno, tú deberías hacer el primer tramo, te cambiamos y tú haces el del segundo. O sea, ya solo eso le salvó la vida, porque él iba en el asiento donde debería de haber estado el otro. El otro navegante es el que se debería de haber salvado si no hubiera sido ya por esa circunstancia. O sea, y luego De, todo lo de- que le pasa, ¿no? de esos episodios así parecidos también hay muchos del 11 de septiembre, pues llegué tarde al Hay grandes trabajo y catástrofes. cayó la torre y no sé qué tal, y de accidentes de aviones y tal, o alguno que no cogió el avión del 11 de septiembre, ¿no? Que Tal, no de pierde esos. eso, que cambias el billete con alguien y tú te has salvado porque le diste el billete o cualquier cosa así. Que eso después te afecta, claro, dices, hostia, ¿por qué me he salvado yo, no? ¿Cómo se llama? Esto de... Lo del superviviente, la culpabilidad del La superviviente. culpabilidad del superviviente, sí. Sí. Sí, William Bueno, Ray lo conozco, ha estado en mi casa y ajá. por videollamadas y todo. Al principio eran videollamadas y luego estaba aquí, ¿no? Y comentábamos eso. Y él pues no ve una explicación. Bueno, ni él ni nadie, ¿no? Ve una explicación. Ese era su día de suerte. O sea, la USAF tenía como una encuesta, ¿no? Y rellenaban
pues había 10 características de por qué se salvaba a alguien. Y la 10ª es suerte, luck. O sea, marcaron esa. En el informe oficial aparece como suerte. O sea, no tiene otra explicación cómo este tío se salvó. Para los oyentes que no necesiten que alguien les haga memoria y que les recuerde las cosas, pues nos estamos refiriendo al episodio 240 de la temporada anterior. Lo titulamos El día del relámpago, los héroes de Hueva, con Gustavo Domenech. Y fijaros, ya esto se publicó, si no recuerdo mal, por marzo del 2022. Así que, amigos, si no sabéis, si no habéis escuchado eso, iros allí, oírlo. La entrevista fue brillante, fue muy, muy entretenida y sobre todo dando muchos detalles del evento ese que pasó con Hueva y las relaciones que encontró Gustavo, ¿no? Con los otros investigadores que habían hecho sus propios relatos y habían tirado su propia ficción sobre el tema, habían hilvanado una ficción propia, ¿no?, sobre ellos. Fue un audio muy bueno que algún día tenemos que reponer próximamente. Ahora, Gustavo, esto me has dicho fuera de micrófono que estabas interesado en esta temática que vamos a tocar hoy, que tiene que ver un poquito con esto de la parálisis del sueño. Y fijaros que así como se la mencioné a David, pues David va y me da una pedrada en la cabeza y me dice, sí, yo también la tuve. Y me quedo yo, caramba, ahora yo tengo aquí a dos. Lo he comentado y de hecho yo me documenté en su momento un poquito, intenté hacer alguna historia, alguna narrativa y tal, lo que pasa es que bueno, aquello no prosperó y tal, pero sí es un tema que me interesa y me llama mucho la atención pero yo fue un poco, yo en su momento se pasa mal y tal, lo que pasa es que una vez que entiendes el fenómeno es como que se rebaja y vale, estoy teniendo este episodio, pero hay gente que no lo entiende o que es más grave o es más alucinatorio. Y bueno, ya nos irás contando también, Gustavo, porque a mí la verdad es que esto de los hombres sombra, de hecho tengo el libro aquí de David Cuevas, por cierto. Sí, Los sin rostro. Que recoge, que son casi como microrelatos, ¿no? Recoge historias de un montón de gente que ha tenido estos encuentros en esos momentos intempestivos o incluso en otros momentos y tal, y es interesante, ¿no? Como un fenómeno se repite y veremos por qué también, ¿no? O algunas de las teorías. Que tenemos que aclarar, ¿no?, que me alegro de que vosotros dos hayáis tenido experiencias de este tipo, como digo, de parálisis de sueño, dentro de lo relativo. Ya sé que es una perrada que la tengáis, ¿no? Pero dentro de ello, dentro del monográfico, pues me alegro de que los dos tengáis experiencias. Yo la única que tuve, pues tuvo que ver con una noche de mucho whisky y sustancias y despertarme con la fea de turno al lado, que pensé que era el hombre del sombrero y al final no, era... Dios mío, era la que me había tocado la bola a bailar. Sustancias es uno de los factores para que puedas tener estos encuentros, estos visitantes de bueno, David, dormitorio, pero en mi caso la parálisis duró lo que tardé en encontrar la puerta. Después ya salí corriendo, como que lleva el diablo. O sea, la parálisis fue cuando abriste el ojo, ¿no? No porque no pudieras abrirlo. Dije, ay, Dios mío, espero que sea un sueño. Bueno, coñas aparte, ¿no? Vamos a ver, Gustavo, defínenos un poquito, ¿no? ¿En qué parámetros nos estamos moviendo para hablar sobre parálisis de sueño? Bueno, antes puntualizo una cosa que has dicho, ¿no? De los que sabemos qué es la parálisis porque lo hemos sufrido. Yo estuve 25 años hasta que descubrí que eso era parálisis del sueño. Por lo que tú has dicho, ¿no? A David lo tiene. Llegábamos, por ejemplo, con Cristian, Rubén y otra gente hablando de tema de ufología y tal, ¿no? Y yo decía, oye, ¿y a vosotros? Me pasó esto una vez muy raro, con presión en el pecho, tal. Bueno, le daba las típicas. Y, sí, eso a mí también me ha pasado. Y ahí se quedaba. Digo, pues no sé, tío, a mí nunca me ha pasado así una cosa tan fuerte. O sea, he tenido, ¿cómo se dice?, con pesadillas, ¿no? Y lo diferencias de esto. Es que es totalmente diferente. O sea, a mí me ha pasado poco, ¿eh? A mí me ha pasado, igual te digo, en mi vida 4 o 5 veces. Y en distintos grados. Pero bueno, que no es algo recurrente, como tú que dices que te ha pasado mucho tiempo, que incluso tienes que tratarlo también, porque además igual, no sé, mecanismos y todo. Bueno, a mí no es de forma recurrente, pero a raíz de aquella vez, que es la más fuerte, mi cuerpo ha desarrollado una defensa como cuando te entra rampa en el pie. O sea, yo ya empiezo a notar, aunque esté dormido, que estoy entrando en parálisis. Entonces ya empiezo a hacer fuerza para intentar estirar el brazo y encender la luz. Y por eso nunca ya veo nada. Porque ya me despierto inmediatamente. No sé lo que tardo haciendo fuerza, pero ya voy directamente. O sea, incluso ahora digo, no, voy a intentar, o sea, no me da miedo la experiencia, voy a intentar ir más allá. Y no lo consigo. Wow. No lo consigo.
Entonces, ¿cómo funcionan este mecanismo? ¿Qué sensaciones podemos decir que existe? ¿Cómo es el proceso para que la audiencia que no lo haya Mira, experimentado te lo leo sepa de qué aquí. estás hablando? La parálisis del sueño forma parte de las parasomnias, que son trastornos de conducta o comportamientos anormales que tienen lugar durante el sueño. Es una incapacidad para hablar y realizar cualquier movimiento voluntario con la cabeza, tronco o extremidades, debido a una pérdida completa del tono muscular. Los episodios suelen suceder al inicio de las fases del sueño, que serían las NREM, y ahí se llaman alucinaciones hipnagógicas, cuando se tienen en esta fase, o se tendrían en esa fase. Y hipnagógicas. Y en la transición sueño-vigilia, que serían fase REM, al final de la fase REM se llamarían alucinaciones hipnopómpicas. En los dos casos, alucinaciones, pero una es antes, o sea, cuando estás despierto y te estás durmiendo, y la otra es de dormido a despertar. Yo no sé cuándo me pasan, porque efectivamente ya te estás despertando. O sea, después de eso te despiertas sí o sí. Entonces se supone que sería siempre la fase final. Pero bueno, hay gente, tengo un primo hermano después de investigar todo esto que le pasa durmiendo la siesta y sentado en el sofá. O sea, que no es solo en sueño por la noche, ¿no? Bueno, y puede durar desde unos segundos, incluso minutos, no se sabe realmente, yo no sé realmente cuánto tiempo paso, ¿no?, en esas situaciones. Y durante los mismos, especialmente si son los primeros episodios, el sujeto puede experimentar intensa sensación de ansiedad y puede también tener, bueno, alucinaciones, que es lo que se llama, ¿no?, esas pesadillas. Alucinaciones lo dicen por el tema de visiones, ¿vale? Que sería, yo creo, que la diferencia entre una pesadilla y la alucinación. Que tú estás ahí porque estás consciente. O sea, en la pesadilla tú estás dormido, sabes que estás dormido, pero en esto estás consciente. Y para ti es tan real como estar ahora aquí. Por eso es alucinar, lo llaman alucinación. Pero no quiere decir, como acusando al testigo, de te lo estás inventando. Claro. Ahí está la duda, ¿sabes? Luego entraríamos, esto es la visión de la psicología, en psicología, ¿vale? La visión. Luego está la de parapsicología, que ahí entrarías, pues, en otras temáticas, que serían otras explicaciones. A ver, si estamos hablando de parapsicología, ¿por dónde irían esas explicaciones y por dónde irían la experiencia? Pues en parapsicología, la parálisis del sueño se considera un fenómeno psíquico o paranormal. La persona queda atrapada en un estado intermedio entre sueño y vigilia y se cree que puede estar relacionado con fenómenos paranormales como la actividad de entidades espirituales, visitas de seres extraterrestres o interferencia de energías que se desconocen. Entonces, pero no, vamos, no. Sí es verdad que sí que imagino que precisamente la gente que tiene visitas de dormitorios o que cree que han sido abducidos en su propio dormitorio con su marido o con su mujer al lado, que no se entera de nada, yo sé que es el mismo fenómeno elevado a la alucinación más grande, ¿no? Esos visitantes de dormitorio o esos hombres que te visitan y te están observando, tal, es el mismo fenómeno, pero no entendido. Y realmente, si alguien no lo ha tenido, sobre todo la primera vez se pasa mal y tienes ansiedad, incluso el corazón te empieza a palpitar y la primera vez es eso, mucha ansiedad y mucho terror incluso y pánico, ¿no? Yo a mí me pasaba cuando, se lo contaba ayer a Gerald, ¿no? Cuando yo estaba casi ya o sea, cuando ya era final de la noche o final ya que era de día incluso, cuando oía algún ruido en la puerta y pensaba que me entraban en casa. Y entonces era como cuando la sensación de tener que despertarte porque viene un depredador y ven porque vienen a por ti, y eran las sombras que venían, pero porque yo había oído ruidos en la vida real. Entonces era la ansiedad de tener que despertarme para que los que venían a mi casa a secuestrarme pues no me atacaran, ¿no? Y eso era cuando era algo recurrente. Oía un ruido que creía que venía a la puerta y entonces entraba en ese estado un poco de pánico, de terror, alucinación o de pesadilla. A ver, es que luego entramos en varios casos, ¿no? Entraríamos por ejemplo, yo ya os he dicho, tardé 25 años en identificar. En el 2018 leo el libro de Moisés Garrido del espacio OVNIs, del espacio exterior al espacio interior. Y ahí tiene la segunda parte del libro que dedica a esto. Y dije, hostia, claro, leí casos y digo, esto es lo que me pasó a mí. Claro, y ahí ya identifico que son parálisis del sueño y lo que se llamaría visitantes de dormitorio o los sin rostro, bueno, se le da varios nombres. Pero luego lo descubro ahí, ¿no? Yo no sabía cómo empezar el programa, si con esto o como yo realmente luego empiezo a investigar estos temas. En el 2016, Christian le empiezan a llegar casos de encapuchados de dormitorio.
Yo no lo relacionaba, ¿eh? Con lo mío, nada, eran encapuchados de dormitorio, no sé, tendrá que ver con tema ovni o algo. Y empiezan a llegarle como 4 o 5 casos, que creo que los tienen en el libro que escribió Tras la pista del misterio. Ahí los podéis leer todos los que hay. Pero nos llega uno cuando estamos investigando en Hueva, que es en Fuentelencina. Nos quedábamos a dormir en Fuentelencina y le pasan uno de un hombre que le había pasado una abducción. Y cuando vamos a entrevistarle, el hombre se supone que estando en parálisis del sueño tiene una abducción. Se lo llevan de su cuarto, se lo llevan a un paraje que está a no sé cuántos kilómetros, que él nunca había estado ahí y lo descubre a los años, ¿no? Buscando. Y él dice que cuando vuelve también, que iba como volando y veía las casas del pueblo, ¿no? Por dentro, donde nunca había estado, y veía pues la que tenía un corral con animales y cosas así. Entonces, cuando hemos dicho todo lo de la parapsicología, ¿no? Que se va todo esto un poquito al mundo más paranormal, claro, lo queremos ver desde la parte de psicología, son alucinaciones, pero es que hay cosas que se salen que no tienen una explicación tan factible. Bueno, pero en este caso estás hablando de una especie de viaje astral, que eso es también bastante habitual en el mundo onírico, o sea, estos viajes así... Podría ser que fuera una mezcla, pero claro, ya se mezclan seres, o sea, un ovni, se mezclan los ufonautas, él ve a 3 seres que vienen y luego se lo llevan, luego allí ve otra tipología de ufonauta. Entonces se mezcla un poco todo eso, ¿no? Del tema de la abducción con... Yo ya te digo, entonces, en el 2016 no sabía lo que era la parálisis del sueño. Yo pensaba que íbamos con un tema de abducción. Vamos a ir por partes entonces. A ti, Gustavo, ¿cuál fue el primer caso que tú tuviste? ¿A qué edad tenías? ¿Cuándo ocurrió? Descríbenos un poco cómo fue. Vale, pues bueno, ya habéis visto, giraría así, ¿no? Yo tuve en el 93, tuve este caso más fuerte. Yo me voy a estudiar a Boston el año del COU, el año antes de la universidad. Y me voy allí a vivir con una familia americana. El colegio era español, las aulas eran en español, pero vivíamos con familias americanas, todos los que estábamos en el colegio. Y la misma noche que yo me voy de aquí de Valencia, cojo un vuelo a Madrid, de Madrid lo cojo creo que a Nueva York, de Nueva York a Boston, o sea, una odisea. Luego un autobús hasta que fuimos al pueblecito este donde vivíamos. Y cuando llego nos asignan las familias y yo ya... Pues digo, ya estoy en casa, vale. Y me dice la familia, no, tenemos una casa en New Hampshire y nos vamos a pasar el fin de semana allí. Y yo digo, joder, vale, más kilómetros, pero bien. Llamo a mi madre, le digo que todo ha ido bien, cogemos y nos venimos a New Hampshire. Me enseñan la casa, llegamos tarde, me enseñan la casa, bueno, la cocina, el baño, poco más, porque yo entonces hablar en inglés tampoco me daba más corte y no me soltaba tanto, pero bueno, lo básico para que sobrevivas, ¿no? La cocina, aquí tienes esto y esto, y el baño. Total, que me voy a dormir y cuando estoy durmiendo veo como que la habitación está toda iluminada en blanco. No sé a qué hora fue, ¿eh? Ya te digo, no sé esto, si habían pasado 2 horas, 3 horas, 4 horas. Yo llegué muerto. A las 3:33 puedes decir, para que quede... Sí, como siempre dicen, no, todo pasa a las 3 de la madrugada. No lo sé la verdad, porque entonces como no me preocupaba de la investigación y de esto, ni siquiera lo tomé luego notas ni nada. Pero bueno, la habitación estaba iluminada como si fuera la luz de la luna llena, blanca, sí, sin sombras, ¿no? Muy blanquecino todo. Y yo me veo como salir, yo veía como que esa luz venía de la ventana. Y yo salgo por la ventana y veo, había un bosque y estábamos al lado de un lago. Típica película de esta de miedo, de matanzas americanas, pues una cosa así, ¿no? Y me parecía súper bonito todo, estaba muy, muy idílico, ¿no? Y de repente noto como que voy hacia la cama y empiezo a notar la presión en el pecho, que esto ya sería lo típico de la parálisis. Ahí noto la presión, intento moverme, no entiendo por qué, estoy totalmente paralizado, no puedo mover nada y me veo una figura como un dragón aquí, así como agazapado, como si tuviera las alas, pero agazapado, o sea, sería una cosa así, no grande, sino como pequeño y agazapado y con la cara mirándome, con unos ojos así amarillos mirándome fijamente y unos colmillos. ¿Eso fue una materialización o fue una visión súbita? Sí, claro, me veo en lo bonito y estar bien, o sea, esa experiencia me resultó el principio súper bien hasta eso. Y cuando veo eso, yo pienso, un demonio. O sea, ¿qué voy a pensar? No sé, me pareció un demonio porque era así como rojizo. Y empiezo a intentar gritar para llamar a la familia y veo que no me sale voz. Y digo, bueno, pues ahí ya empiezo a hacer fuerza. Claro, aquello en realidad no me estaba haciendo nada, ¿no? Pero lo tenía ahí mirándome.
Y ahí yo ya creo que empieza un poco la alucinación, que haciendo fuerza me veo como que me tiro así y caigo al suelo boca abajo. Y me voy arrastrando así por el suelo y aquello se me ha puesto en la espalda. Y ahí sí que noto como si me estuvieran clavando las garras o lo que sea, pero yo no lo veo. Yo noto como que me están arañando para no dejarme irme. Y voy así a gatas, arrastrándome, salgo de la habitación y voy subiendo las escaleras para buscar el dormitorio del matrimonio este americano, para, como no podía gritar, para que me ayudaran. Y en ese momento que estoy subiendo una escalera de caracol, ahí ya me despierto. Y cuando me despierto, hostia, pego un salto, enciendo la luz, miro bajo de la cama, miro el armario, bueno, lo que hacemos todos, ¿no? Con esto. Entonces, ahí sí que veo una parte de alucinación. Porque, por ejemplo, os he dicho al principio que yo me veo como atravesar, yo salgo fuera de la casa. Y me parecía que era porque la ventana estaba abierta. O sea, la luz entraba y luego la persiana estaba cerrada completamente. O sea, mi cuarto, todas las dos ventanas que tenía, las persianas estaban bajadas. La puerta por la que yo salgo arrastrándome también estaba cerrada. Y ahí en esa alucinación estaba como entreabierta. Y luego la escalera, que sí que había una escalera, pero no era de caracol, era la típica cuadrada, o sea, tiene rellano y vuelve a subir, ¿no? Entonces ahí hay unos factores que para mí están fuera de lo que era la realidad. O estás en otra realidad, o tu mente ahí, por lo que sea, se ha puesto nerviosa, ¿no? Por esa que no te puedes mover y ha empezado a crear, que sería la mente, ¿no? El tema de alucinación. Luego alguien me dijo, cuando ya he contado esto después, ¿y no viste si tenías arañazos en la espalda? Digo, ¿tú te crees que yo me voy? Imagínate al día siguiente que voy y me voy a duchar y veo que tengo la espalda arañada y no me hubiera quedado tan tranquilo. Yo eso lo achaqué a una pesadilla, porque no sabía lo que era. ¿Sabes cómo se llaman eso, no? ¿Sabes cómo se llaman eso? Es una cuando tú tienes la sensación de que alguien te toca, es una alucinación áptica. Como los mandos de PlayStation también, que tienen lo de áptico, que se mueve y que tiene la sensación tal. Pero que eso es el mítico y mitológico súcubo o incubo. O sea, es lo que los antiguos creían que por las noches o el vampiro incluso les absorbía la energía o sentían en el pecho una criatura y tal. Es lo que muchos han dibujado en la antigüedad como eso, como vampiro, súcubo o incubo. Sí. Y que es recurrente a lo largo de la historia, vamos, que... ¿Sí? Y déjame hacerte una pregunta siguiendo a tu narrativa, Gustavo. ¿En qué punto que tú eres capaz de recordar, ¿no? ¿En qué punto disipas la alucinación, el estado de duermevela, el pesadillesco, el encuentro? Me refiero, ¿qué ocurre? Descríbeme qué ocurre en esa transición de cuando te acaba y qué pasan los minutos después. ¿Qué has hecho? No, te despiertas y enciendes la luz. ¿Y dónde estabas? ¿Estabas en el suelo o estabas en la cama? No, estás en la cama. Eso siempre pasa. Aunque pero tú dijiste que sentiste como que te caías de la cama. Sí, y que me iba arrastrando como si fuera... Sí, así, ¿no? Cuando estaba en tus espaldas. Ajá. Claro, a ver, si está con parálisis del sueño no se puede mover de la cama, claro. Vale, pero ahora se despierta de la parálisis y él vuelve a aparecer en la cama, ¿verdad, Gustavo? Lo que no recuerdo, ahí sí que no lo recuerdo. Si yo estaba tumbado o estaba sentado, supongo que sí porque encendí la luz. O sea, yo ya me despierto porque he ido de alguna manera a donde estaba la luz. ¿A dónde estaba la luz? No sé, pero siempre, eso sí que es verdad, que toda la gente que sufre parálisis estamos acostados, sentados o lateral también. Claro, ¿vale? Sí. Pero tú tienes memoria, ¿no? De salirte de la cama y después volver a la cama antes de despertarte. No creo, pero sería ¿cómo se llama? Los que caminan. No, ¿verdad? Yo estaba de pie, eso sí que es verdad. Como ya te puedes mover, te levantas. Sí. O sea, no es que a ver si me entiendes. Cuando tú tienes el animal encima, que es todavía parte de esa parálisis de sueño, ¿verdad? Sí. Claro, ¿Tú después saliste de la ventana o te quedaste en el dormitorio? No, yo estaba... La primera parte yo salgo, veo y de alguna manera, no sé cómo, porque yo estaba fuera observando el exterior, de repente me veo en el cuerpo. No sé si con qué movilidad o no, de repente por la presión en el pecho vuelvo al cuerpo. Wow, ok. Y ahí estás otra vez en el dormitorio. Sí, he estado en el dormitorio, tampoco me fui mucho, o sea, fue como atravesar la ventana, mirar y volver atrás. O sea, no me fui a pasar por ahí. Sí.
Y después cuando te despiertas es cuando te despiertas completamente y te incorporas, enciendes la luz, estás otra vez en tu cama. Sí, claro, no, sí. Ya, No, ya, no, ya. aparte, miré debajo de la cama, miré el armario, Sí, que había un sí. armario cerrado, o sea, eso. Después hiciste, claro, un recorrido para La asegurarte luz, que no no había sé si me la nadie. dejé encendida, que sabes Ajá. que son manos de santo, para que no te vuelva a Sí. pasar. Sí, a los hombres sombra, normalmente la luz. Sí, no, para que no te ¿Y vuelva a pasar la situación. Pero pasa de día también, ¿eh? No solo de noche. Por eso te digo, esto te dejó inquieto para el resto de la noche o te volviste a dormir? me volví a dormir porque estaba muerto. Ya te digo, la Vale, paliza que vale. me había pegado. Si yo no Claro, claro. estaba. De hecho, es una de las causas que dicen que salta esto, ¿no? En situaciones de estrés, jet Estar lag, exhausto, ¿no? exhaustación. Sí, pero también me ha pasado otras veces esas características y hay veces que a la gente que le pasa esto no se cumple ninguna. Ya, O ya, sea, si ya. fuera 1, 2, 3 es igual a parálisis, cuando se cumpliera eso siempre te hubiera pasado. Y no es Ya, ya, así. ya. No. Vale. ¿Y cómo te sentiste al día siguiente? Ya no Cuando me acuerdo. amaneces y te vistes. La verdad, no me acuerdo. Es como Ah, que lo dejé, yo creo sí, que sí, tenemos sí. como una justificación, y ya luego si entramos en algún caso más, que en esos sueños, en esa pesadilla, es la justificación, ¿no? En el caso de mi madre, que no sabíamos tampoco que era una parálisis, que Ya, entro ya en ese si quieres, y a raíz de lo del libro te he dicho que estaba buscando cosas que me habían pasado, y yo tenía un sí. recuerdo que de pequeño me gustaba dar sustos a toda la gente. Bueno, aún me gusta, ¿no? El típico que le das el susto y hace algún espaviento. Y mi madre, yo soy el tercer hijo que tuvo, o sea, los dos primeros fueron abortos, que el cuello uterino se le perdían y le tuvieron que coser. Entonces yo soy el tercero. Después de mí venía otro y yo no sé por qué, a raíz de estar haciendo el libro, siempre tenía ahí como que yo le había dado un susto a mi madre y mi madre había perdido el que venía después de mí. Wow. Entonces, haciendo el libro, le digo, oye, mamá, yo te di un susto y perdiste esto y a lo mejor no me lo, como que no me lo contaban, ¿no? Porque era pequeño y tal, por no crearme un trauma o algo. Me dice, no. Dice, tu padre se había ido a una convención, que es técnico en electrónica, y se había ido a Barcelona, a Sonimag, creo que se llamaba, y nos quedamos solos, y para no estar en casa nos quedamos tenemos un hotel familiar, ¿no? Y nos quedamos allí con mis abuelos, con sus padres y su hermana. Y nosotros estábamos en una habitación, yo tendría 2 o 3 años, en una cuna, y ella estaba sola en la cama. Y me empieza a contar que de repente oye como un clic en la habitación y le da la sensación que había entrado alguien en la habitación. Y de repente oye como si alguien respirara, o sea, ella tumbada aquí en la cama, como si aquí hubiera alguien de pie respirándole como al lado. Entonces, claro, ella empieza a asustarse, ve que no se puede mover, pero claro, me lo empieza a contar así como si fuera una pesadilla. Ella me lo cuenta como que había sido una pesadilla. Y me dice, estaba paralizada, y ya me dice, paralizada, vamos, a ver por dónde. Digo, pero a ver, no te podías mover porque tenías miedo de encender la luz por si había alguien, porque como era el hotel se quedaba a dormir gente de fuera y ella pensaba que había entrado alguien de los que se quedaban habitualmente en las habitaciones. Y le daba miedo por eso. Y dice, no, estaba congelada, o sea, no me podía mover nada. Y dice, intenté gritar y no podía gritar. Y claro, ahí empezó ella a estresarse. Dice, tú imagínate cuando me desperté. Nosotros estábamos en el primer piso y mis abuelos estaban en el segundo y es como una planta totalmente desconectada de la de arriba. Dice, tú imagínate el grito que pegué, que los desperté y bajaron a la habitación a ver qué había pasado. Y claro, cuando eso le digo, mamá, lo que me estás contando es una parálisis del sueño. Ya cogí el libro de Moisés Garrido, le llevé la segunda parte y dije, léete esto. Y efectivamente hemos descubierto que por la parálisis del sueño, mi madre tuvo un aborto de un bebé de 2 meses. Por el miedo, fíjate. Es que se pasan muy mal. O sea, que decir, las hay que son muy... Y sobre todo si no sabes exactamente lo que te está pasando, es que se pasa muy mal. Sí, sí. Hostia, Y te pues... digo otra cosa, muchísima gente que le pasan estas experiencias no las cuentan porque son muy personales y a mí las que me han contado que son amigos, familiares, me han llegado algunos casos por referencia, pero así hablando en la conversación diciendo estoy haciendo este libro y tal y todo me surge por esto de... Y te dicen, eso también me ha pasado a mí. Es que creo que no es tan raro. Creo que incluso a la mayoría de la gente le pasa igual eso 2 o 3 veces a lo largo de tu vida te puede pasar. Hay gente que es más recurrente. En los estudios hay como que entre un 40 y 50% de la población, o sea, la mitad, le pasa mínimo una vez. Una vez. Puede ser una experiencia muy light. De hecho, estuvo aquí una chica, es china, pero vive en Estados Unidos, y también comentándole esto me dijo, también me ha pasado. Digo, pues envíame la experiencia. Y dice, bueno, estaba paralizada, no vio nada, o sea, como que muy light, ¿no? El problema es cuando ves cosas o tienes estas
estos seres o ves presencias o que se pasa a esa parte negativa. O sea, de los casos que yo he mirado, incluso el mío que os he contado, yo toda la vida lo he tenido como algo positivo. O sea, no positivo de que no era un trauma para mí. Sobre ser algo raro, pero no lo he visto como un trauma. Pero que hay gente incluso que piensa que vienen alienígenas que la abducen estando en su dormitorio y es muy traumático porque no lo entiende e incluso algunos se tuercen a incluso a especie de violaciones o muy sexuales Ahora y vamos entonces a entrar en ese. Es bastante truculento, ¿eh? Sí, Mira, a ver. El año pasado quedó con una amiga, se llama Sonia, y la conozco 30 años ya. Y era por otra situación en la que ella, hace muchos años, enseñándole unas fotos a un chico en el hospital, pues ve una foto mía y le señala el cuello mío y le dice, ¿este chico quién es? Dice, bueno, pues es un amigo, se llama Gustavo, tal. Dice, tiene algo en el cuello. Habla con él y dile, pero algo malo, o sea, que vaya al médico para hacerse un chequeo. Claro, me llama por teléfono, toda preocupada. Ella se pensaba que tenía un cáncer o algo. Viene a verme, me cuenta toda la historia y yo le digo, a ver, yo estoy bien, yo no me noto nada ni tengo nada. Total, no sé si fue un año y medio o meses, me salió hipertiroidismo, que es la glándula tiroides que está en el cuello. Entonces, con estas cosas raras, ¿no?, que me han pasado, pues quería entrevistarla para que me contara la historia y los detalles para poder escribirla. Y cuando le digo por qué era por el libro y le hablo de la parálisis, se me queda así y dice, eso también me ha pasado a mí muchas veces, pero con una cara blanca, o sea, es como si fuera una muerta. Y me empieza a contar así como pequeñas pinceladas, ¿no? De sí, estaba paralizada, tal, y ya me suelta la primera. Me despierto y tengo todas las piernas arañadas. Y yo digo, esto ya me huele a lo que has dicho tú, ¿no? A violación. Joder. O sea, cuando hay cosas así. Sí, sí. Pero me callo porque digo, no sé, no quiero tampoco. Y me empieza a contar otra experiencia. Esta la dejamos y luego te la termino porque eso fue en la comida, pero no me dijo lo que yo ya estaba pensando hasta la noche. Total, que lo siguiente me cuenta es, dice, además lo paso fatal, dice, mira la que me pasó una vez, que estoy en esa parálisis y noto como una mano que viene y se me pone en el cuello y me empieza a estrangular. Así. Dice, y haciendo fuerza, no sé cómo consigo que con la derecha apartarla. Y ahí me despierto. Y la cosa es que cuando se despierta, se ve que la mano derecha está sujetando algo. Y lo que estaba sujetando era su mano izquierda. O sea, de alguna manera su mano izquierda había ido a estrangularla y ella, en esa alucinación que decimos, sí. ¿no?, se había conjuntado todo. Total, que me cuenta eso y yo voy alucinando. Y por la noche, cuando llega a casa, me envía otro WhatsApp y me dice, bueno, y muchas veces me han violado. Me han violado estando en parálisis del sueño. Y cuando me despierto, me duele toda la zona pélvica. Claro, yo ya le dije, bueno, pues cuando me has dicho esto de los arañazos, ya he hablado con gente que también lo ha comentado. Creo que en el de los sin rostro de David Cuevas hay un caso también así. Y le digo tal, y digo, bueno, claro, yo ya siempre me decía los sueños, ¿no? En estos sueños, no me decía parálisis del sueño, me decía, en estos sueños que me pasan, en estos sueños, bueno. Y ya le digo yo, bueno, si estás paralizada, ¿cómo te haces los arañazos? Porque ella me decía que los arañazos posiblemente era ella de forcejear al intentar moverse, que se arañaba ella sola. Y le digo, si estás paralizada, ¿cómo te has arañado tú sola? Y ya se quedó así como diciendo, digo, déjalo, no quiero hablar más. Dice, porque ella se había hecho su cortina de protección como que son sueños. Y si la sacas de eso, no quiere pensar que eso pueda ser real, ¿no? Aunque sea en otra dimensión. Me estoy acordando de la película Lente. Sí. No, pero por lo que has dicho antes de que se pasa mal, tú imagínate una violación y a lo mejor que es un ser como lo que yo vi, un dragón, un alien, o sea, un ser... un gris, Sí. Cuando David dice luz, también hay película... seres totalmente de luz, muchas veces no se les ven las caras, ves algo, pero no le ves la cara, otras veces sí. Sí, disculpa, Gustavo, cuando David dice la película Lente se está refiriendo al caso de Carla Morán, que fue estudiado en los años 70, donde la señora recibió maltratos físicos producidos, o sea, no sé, tenía maltratos físicos, pero no se podía ver quién era el que producía los maltratos sobre el cuerpo de Carla Morán. Gustavo, ¿por dónde más iban a... Hay una explicación para eso. Bueno, se pone Dale. un tipo de explicación que serían las dermografías.
en la que la mente inconsciente, por una situación muy traumática, nos puede crear eso. También en hipnosis, por ejemplo, te hacen que te queman con un cigarro y no hay ni cigarro, ¿no? Que como te hacen así y te está quemando por la hipnosis y luego tienes como esas marcas, como si te hubiera marcado un cigarro. O sea, que ¿no? la propia mente lo genera. La propia mente inconsciente, sí. Pero pero esto yo creo, no yo creo caiga, que sí. David, no caigamos en la simpleza. A la audiencia también quiero decirle que no caigamos en la simpleza de pensar que es una simple autosugestión. Esto es mucho más complejo, ¿eh? Sí, pero bueno, yo te digo por lo que luego se intentan dar esas explicaciones. La psicología lo sintetiza todo a que es una alucinación. La gente que experiencia esto, tú cuando se lo dices, te dicen que no. O sea, que es que lo viven tan real hay que algunos les muy reales. cuesta, les cuesta. No, pero sí Bueno, es verdad que. por eso estaba yo diciendo lo de simple alucinación, porque esto es muchísimo más complejo y quiero decir que tiene más capas. Lo que tú determinaste hace un segundo, Gustavo, la persona que te dio tu testimonio, la señora que te dio el testimonio, de ahorcándose, de que alguien la ahorcaba, la ahogaba. La Y que estrangulaba. de repente se encontraba a sí misma sujetando su propia mano, que la estaba ahogando. Esto es lo que quiero decir de la complejidad del tema, ¿no? Sí. Y a quien haya tenido alguna experiencia parecida, porque yo a mí me acuerdo, ¿no? De yo sentir que una noche que alguien me estaba tocando la panza y lo que ocurría era que estaba de lado, se me había dormido la mano y mi mano parecía ajena a mí. Y por tanto me parecía que alguien me estaba tocando la mano porque se me había ya interrumpido la circulación a la mano y era ajena a la sensación de presión de mi cuerpo. Pero a ver si me entendéis, estamos hablando de ese tipo de complejidad dentro de la percepción humana. David, te doy paso que ibas a decir algo. No, iba a decir que a veces es al revés, que otra teoría yo creo que sería incluso más factible es al revés, que por la noche te haces daño durante esa pesadilla porque te mueves, aunque sea antes o después, de alguna manera te has arañado o incluso igual te has arañado antes y no te habías dado cuenta. Y entonces al tener esa pesadilla ves los arañazos y los ligas las dos. O sea, quiere decir que... Ahora voy a irte a otra cosa relatada a esa y a mi caso, que en mi caso no lo pude saber. Un chico policía que tenía los arañazos en parálisis del sueño en la espalda. ¿Cómo se los ha hecho él? Pues claro, es complicado. En las piernas puede ser, en otros sí, pero en la espalda, cuando pasa esto, en la espalda. Posiblemente yo también lo tuve, te quiero decir, podría ser. Es que de hecho lo que me refiero es que muchas veces el sueño, cuando estás en la final del sueño, es que lo que está pasando en realidad, los ruidos, ¿no? Lo que decías, pues tu madre oyó un ruido como me pasaba a mí, que yo oía un ruido de la puerta de la calle y pensaba que venían, ¿no? Y es cuando empieza la parálisis del sueño y tal. Y entonces, pero se mezcla la realidad con la ficción. Entonces, un raspón que haya tenido no es que te lo haya hecho el sueño, es que igual te lo has hecho en la realidad y el sueño lo incorpora y lo entiende con la alucinación. No sé si me explico. Sí, pero por ejemplo la chica esta se ha tenido varios episodios de violación y en todos los episodios, no un arañazo, o sea, tienes como 3 o 4 o varios así, como que tuvieron... Claro, pero en sus propias manos. No es tan raro, ¿eh? Yo me acuerdo que en el libro de Antonio Runa, por ejemplo, también cuenta un caso de una señora relativamente mayor y también ella lo entiende, es una parálisis del sueño, pero en realidad lo acaba entendiendo como una especie de pues como que se satisfacía ella misma, tal, pero lo mezclaba con su sueño, con demonios, no sé qué movidas, ¿no? Pero después el especialista le da una explicación más o menos lógica. Entonces, claro, casi seguro lo más probable es que sea ella la que se haga los arañazos. O sea, es que sería lo más lógico. Que ella no sea consciente o todo eso, sería lógico. Claro, en la espalda es más complicado. En la espalda no te lo has podido hacer tú. Es más complicado, sí, pero bueno. Cuando tienes desde arriba de la espalda hasta abajo. O sea, no es que te hagas decir que la otra posibilidad que es que de verdad venga un demonio y le haya dado, o que venga un hombre sombra y le haya arañado algo por detrás, o... Es que eso... Claro, pero no te desgarra, es como que te hace unas marcas, pues lo que hemos dicho antes, igual que tú tienes esa alucinación que puede estar pasando tal, pero siempre ya te despiertas y estás en la cama. Por ejemplo, tengo otro caso que estoy investigando de una chica en Italia que también va mezclado con abducción y ella se ve arrodillada en la puerta de la habitación con uno de estos seres, como llorándole ahí, pidiéndole que pare ya, y cuando se despierta está tumbada en la cama. A ver, cuéntanos un poquito la génesis de este caso y qué has investigado sobre ello. Es que no sé todavía si entra en parálisis o es una abducción. O sea, sería un caso en Italia que ella está durmiendo y ven un hombre. Salta extrañeza, así que cuéntanoslo, por favor. Yo creo que los dos fenómenos están muy mezclados. O sea, el tema de la abducción, sobre todo el de la carretera, tiene mucho que ver
con la Es que parálisis luego del hay muchas sueño y... características que en estos casos de parálisis, como hemos dicho el de Fuentelencina, ¿no? Que es que tienen características con los que te cuentan de abducciones. Claro, claro, sí, sí, sí. Por eso. Pues esta chica me cuenta eso, que está durmiendo en verano, tenía la ventana abierta, está al lado del marido, y ve como un ovni así plateado, no muy grande, que venía pues sobrevolando los edificios. Y a raíz de ahí ella lo deja de ver y al rato pues se ve como con unos seres. Lo que pasa que como le da tanto miedo a esta gente esto y no ha ido en persona todavía, en lo que me ha escrito, aunque me ha desarrollado parte de la historia, le daba tanto miedo que a lo mejor no me lo ha contado todo. Entonces, por eso digo que este aún lo tengo un poquito ahí que son con pinzas, que no sé si saldrá en el libro o no, para ver qué es, si es realmente esa abducción o que dentro de parálisis ella crea eso. Lo que sí que luego me envió, que es durante esa semana tal, en los periódicos se habló de que otra gente había visto esta nave o lo que fuera eso, ¿no? O un ovni, objeto volante, por esa zona. O sea que coincidiría un poco el relato, pero tampoco no he ido al periódico, no he buscado la noticia, o sea, ese lo tengo un poquito entre pinzas. De lo que sería. Por lo que has dicho antes también de que te tocan, ¿no? En la espalda, hay varias tipologías, ¿no? En parálisis. Es la auditiva, luego tienes la que te pueden tocar, la de movimiento, también de olores, la de olores nunca me ha pasado, auditiva. Mis hijas, una tiene 9 años y la otra tiene 6. Y hace un mogollón de tiempo que duermen siempre con las luces encendidas o una luz por lo menos encendida, pero bueno, lo achacas a que de pequeños todos tenemos miedo, ¿no? Para dormir. Y a raíz de lo del libro se me ocurrió decir, voy a preguntarle a la mayor. Y le digo, oye, esas pesadillas que te pasan porque queréis la luz encendida y tal, la pequeña íbamos en el coche y iba durmiendo, yo puse la grabadora. Digo, ya entrevistando a mi hija sin que se diera cuenta. Digo, cuéntame la pesadilla esa, lo que te pasa. Dice, pues que estoy durmiendo, pero no estoy dormida, estoy despierta y empieza a decirme unas cosas con sus palabras y digo, parálisis del sueño. Con 8 o 7 años ya le pasa a la mayor, la pequeña no lo tengo claro. Y ahora este verano que han estado conmigo en julio, me dice, papá, ¿te acuerdas que me dijiste que si alguna vez me volvía a pasar alguna cosa, tal, durmiendo, que te lo contara? Y digo, sí. Y me dice, pues estaba en casa, digo, por la noche durmiendo, dice, sí, y noto como que me hacen así, como si me llamaran en la espalda. Dice, claro. Y ella dice, será no la hermana, sino la hija del chico que está con mi mujer. Y al día siguiente, digo, y era ella, dice, no, al día siguiente se lo pregunté y ella no había venido a la habitación a nada. Claro, y se quedó ahí un poco y digo, bueno, esas cosas a veces pasa, que te da la sensación y ya está, ¿no? Y ahí como quitando. Pero posiblemente era una parálisis. Y aparte, en las parálisis que me contaba ella, también me habla como si tuviera viajes astrales. O sea, que está durmiendo, pero está paseándose por la habitación o está paseándose por la casa, por la noche. Claro, yo le pregunto, ¿pero está a oscuras o hay luz o tal? No, papá, es tal. Y digo, bueno, ¿y cómo no tropiezas con las cosas? Si es de noche y está todo apagado, no, le intento hacer un poco. Claro. Pero bueno, se lo dejo como que son sueños o pesadillas y que es normal y tal. No le voy a explicar lo que es la parálisis todavía. No, pero igual sí es bueno que entienda que es un sueño, quiere decir que no sepa que... Sí. Porque el problema es, y la ansiedad crece cuando crees que es verdaderamente real y es cuando se vuelve más terrorífico, ¿no? Sí, le dejo ese telón, ¿no? Como hace toda esta gente. Sí, lo que decías la alucinación áptica, ¿no? Que decíamos antes, es que precisamente en el Celsius vino una escritora muy conocida, ahora no me acuerdo tal, que contaba que ella de pequeña tenía alucinaciones ápticas y ella en el psicólogo se la explicaron. Y después ella se hizo escritora de historias de fantasmas, ¿no? A raíz de que en su juventud pues tenía ese tipo de pesadillas y visitantes y alucinaciones ápticas, que tenía la sensación de que a veces incluso la empujaban, o sea que como que le tiraban fuerte y todo, ¿eh? Y no había nadie en la habitación, claro, era un fantasma, no, era una alucinación áptica. Ahí vamos. En el 93 en Boston os he dicho que es la primera que yo reconozco luego que es una parálisis, ¿no? Pero tenía otro capítulo de otro suceso que me pasa un año antes. En el colegio donde yo estaba, también estaba interno, pero era aquí en la Eliana. Y me dio la sensación, por lo que has dicho, de fantasma, ¿no? Que un fantasma me acariciaba la pierna. O sea, yo me había ido a ducharme, sería verano, y me quedé con la toalla enrollada en la litera de arriba de la habitación, éramos 4 en la habitación, y me dormí así, solo con la toalla. Y noto como que me están acariciando del muslo hacia la rodilla. Claro, yo pegué un salto porque allí éramos todos tíos y digo, estos me están haciendo una broma. Siempre pues te ponían la espuma de afeitar, ¿no? Lo típico de... Y pego un salto, me voy a la luz y digo,
bueno, dije una palabrota, no la voy a decir aquí, ¿no? Decir, pero ¿quién ha sido el que me ha hecho la broma, no? Y se le despiertan todos enfadados, como diciendo, apaga la luz, ¿qué haces este tío? Y yo ya me quedé así, digo, no han sido estos, porque si no se estarían riendo, ¿no? De la broma. Y nada, y me acosté ahí. Y haciendo lo del libro, digo, el fantasma del Yale, ¿no? Lo tenía como eso. Y al investigar lo de parálisis del sueño, lo que estás diciendo tú, hay los casos estos, ¿no? Que podría ser el primer caso que me hubiera pasado que yo recuerde de parálisis, un año antes del 93, pero ahí no vi nada, solo fue la sensación de que me tocaban y ahí ya salté. Bueno, después está otra cosa también, que es yo alguna vez sí también los he visto, los hombres sombra estando medio dormidos y tal, que te están observando, ¿no? Pero que se explica en principio por la búsqueda que tiene el ser humano de buscar patrones, ¿no? Igual como dos ojos y tú recreas el resto, ¿no? El Sadman. Sí, lo he pensado también. De hecho, cuando escribí el capítulo, yo mismo me impuse lo que tú dices, ¿no? Dije, a ver si no vi el dragón y en realidad era como una masa negra. Y el primer capítulo, el ser que puse, lo puse así. Y a raíz de leer los tipos de seres que se suelen aparecer, vi que aparecía lo del dragón. Digo, tengo que ponerlo. Es que aunque no sea creíble, si aquí lo pones, que a otra gente le pasa. Es que claro, no puedo no ponerlo. Es que, ¿sabes? Hay que contarlo, porque a lo mejor es lo que decimos, es una alucinación y ya está, pero es que hay gente que lo pasa muy mal. Porque hay gente, lo que hemos dicho, un 40-50% le pasa muy pocas veces. Pero hay un 3, un 6% que le pasa de forma recurrente. Quiere decir que a lo mejor en la semana le pasa todos los días. Entonces ya durante el día a día a mí me pasó y ya con la actividad diaria lo vas como tapando. Pero si te pasa todas las noches y encima no duermes bien porque te corta, ya tienes miedo, no te quieres acostar. Bueno, cuando vas a dormir al día siguiente... El Freddy Krueger un poco, ¿no? El miedo a dormir y todo esto. Que además esto que lo que decías tú antes también, ¿no? Que se incentivaba también cuando estás estresado, cuando estás cansado o tienes algún problema en algún momento y tal. Y sobre todo que también se estimula con drogas o alcohol o tal. Es como que se da más, ¿no? Pero no es definitivo, ni mucho menos. No por eso. Hay casos en los que pasa que no se cumplen, ¿no? Sería, por ejemplo, hábitos irregulares del sueño, el jet lag, que ya lo hemos dicho, el estrés y situaciones de cansancio. Lo que pasa es que el estrés siempre es detonante. Muchas de estas cosas que me pasan siempre es por el estrés. Claro. Como el saco desastre que decimos. Yo a mí me gustaría que nos contara la audiencia cuando los comentarios si ha tenido alguna experiencia y que nos cuente alguna experiencia ahí, si los ha visto a estos hombres sombra o al hombre del sombrero. Pasamos, mira, si quieres, entramos, te leo así rápido la cantidad de seres que se ven o que yo he recopilado de los libros de David Cuevas o de otros libros o de mis casos, sí, ¿no? Eso está interesante, dale. No siempre se perciben entidades en la habitación y en ocasiones desaparecen atravesando paredes del dormitorio. Ente de apariencia zoomorfa, formas de animales, ángeles, demonios, Dios, la Virgen, criaturas nocturnas, sombras, humanoides, sombra, sin rasgos reconocibles con intensa negrura que destaca en la oscuridad, que es el que estabas comentando tú. Luces, rojas o azules, ser luminoso, familiares fallecidos, seres típicos de la imaginería extraterrestre como los grises macrocéfalos. Caras, ser alto con vestimenta negra y escafandra. Bola metálica luminosa flotando sobre el testigo, ser invisible, ser transparente o traslúcido, especie de dragón pequeño o demonio alado, seres sin rostro pero como algo sólido y definido, encapuchados, una neblina blanca, figuras femeninas, entes definidos de corte fantasmal, ser reflejado en un espejo, etc. O sea, es que no es que uno o dos, es que la temática abarca todo. Podían ser duendes, podía ser, ¿no? Lo que has dicho, claro. tú, sucubos, incubos, lo que se decía en la Edad Media. Entonces aquí quizás estamos abriéndole mucho la puerta a la paraufología. También. O parapsicología, claro. Paraufología y parapsicología. Ten en cuenta también que esto está con el ser humano de siempre. El otro día estuve escuchando a nuestros amigos de Misterios en Viernes, Miguel Ángel y Sheila, el programa creo que era 440, y hablaban de seres mitológicos. Y ahí hablan de Efialtes, que ya en la Grecia antigua era este ser que representaría las pesadillas y también hacía cosas como ponerse encima del pecho del que estaba durmiendo. Y ahí estas cosas te están recordando que podría ser parálisis del sueño, lo que están comentando, que ya pasará entonces, y estos ya lo iban achacando a esto, ¿no?
Y, por ejemplo, tenemos la mitología aquí en España, bueno, en catalán no se le llama la pesanta, pero habrían otros seres que si los buscáramos estas historias, son recurrentes a que castigan al que está durmiendo de formas que coinciden con las descripciones que nosotros hacemos de los sucesos en parálisis del sueño. O sea, que no es algo moderno. A lo mejor la imaginería sí. No, pero sí que es interesante relacionar la mitología o las criaturas mitológicas que nacen a lo largo de la historia de este fenómeno ahora que sabemos la explicación científica. Entonces, y cómo cambia, ¿no? O sea, algunos creen que son pues un poco como lo de los UFOs, ¿no? O apariciones marianas, ¿no? Según quien ve el fenómeno lo interpreta de una manera o de otra. Has cometido una pequeña falacia ahí. No hay una explicación científica, hay postulados e hipótesis científicas, pero no la hay parálisis del sueño, me refiero que sabemos que es algo que le ocurre, sí, que es algo que le ocurre a los humanos, no es que te venga a visitar realmente un ente. David, no. O sea, cuando la ciencia define lo que es... Perdona, Gustavo, habla tú. Claro. No, explícalo, si era más o menos lo mismo, sí, estabas diciendo. Pero tú eres el invitado, así que te dejo el micrófono. El marrón para mí, ¿no? No, que al final es lo que hemos dicho al principio, por eso las dos definiciones, ¿no? Lo que pasa es que David siempre se ha ido, como cuando hemos dicho la parapsicológica, se ha ido a la otra, ¿no? En la parapsicológica, pues entrarían pues varias teorías, ¿no? Las tenía por aquí, no sé dónde las he dejado. La interdimensional, bueno, habrían 3 o 4 hipótesis dentro de la parapsicológica. Y luego tenemos la de la psicología. Pero es una hipótesis, es que ellos no pueden entrar en tu cabeza y ver realmente. Es lo que. ¿Y si hay otro mundo paralelo ahí? ¿Y si el mundo de los sueños es un mundo real? Es que no lo sé, ¿entiendes? Claro. ¿Y si estamos viviendo en ese mundo, nos trasladamos ahí de alguna manera? Yo uso a David de plataforma, de trampolín para hablarle a la audiencia, ¿no? Y decir que la ciencia ha determinado que hay una sintomatología, ¿no? Que eso es cierto acompañando a la parálisis del sueño, pero al definir la sintomatología no define su origen, no es capaz de repetirlo. O sea, fíjate, David, lo único que ha hecho la ciencia es decir, estamos enfrente a algo que desconocemos y sabemos los síntomas. Como decía ahora Gustavo, ¿no? ¿Qué pasa si hay cosas que ya entran en otros campos que son muchísimo más filosóficos, esotéricos y peludos? A ver, que precisamente de esto de la parálisis del sueño hay muchísimos estudios, o sea, que hay incluso en los hospitales, hay zonas donde tú vas allí a dormir, joder, hasta una de Freddy Krueger, se va una de las protagonistas a uno de estos de investigación del sueño, incluso te meten con los sensores y saben cuándo estás soñando, cuándo estás alterado, y saben, o sea, quiere decir que eso está muy estudiado. Eso quiere decir que la ciencia es capaz de identificar cuándo te está pasando eso. Pero no son capaces, por ejemplo, de inducírtelo, no son capaces de crear un protocolo metodológico para hacerlo. Lo que le pasó a la tribu de los Mon, que fue lo que originó las películas de Freddy Krueger, cuando Wes Craven se enteró de eso, todavía está sin resolver. O sea, está identificado. Se identificó lo que ocurre con ellos. Pero no se les dio una resolución. Mira, te voy a compartir un artículo que tengo yo aquí precisamente, que me pareció muy interesante. Científicos descubren al hombre sombra. Se trata de un estudio que revela por qué a veces sentimos la presencia de alguien cuando estamos solos. El fenómeno se debe a la inusual actividad eléctrica en el cerebro. ¿Alguna vez te has sentido perseguido? ¿Has notado que te vigilaban cuando estabas completamente solo? ¿Has sentido la presencia de alguien en una habitación vacía? Actividades cerebrales. No, esto del hospital de Ginebra. Tú parece que estás decidiendo cambiar el término conclusión con indicio. Pero estos son indicios. Que te lo cuento. No es un indicio, no, te lo voy a explicar. Porque es que a una chica que estaban operando, que le abrían la cabeza, le estaban operando, ¿no? Cuando le tocaban una región del cerebro, era estimulada eléctricamente, la chica describía los encuentros con una persona sombra que imitaba sus movimientos. Los estímulos aplicados repetidamente producían en ella la sensación de una presencia en el espacio cercano. David, sí. Describió a una persona invisible. Que la gente que está en la cama
viendo hombre sombra, es porque alguien les está metiendo un electrodo en el cerebro y que les está haciendo eso. No, hombre, porque tiene una Vale. estimulación en ese momento en el cerebro y puede dar la Es que explicación. eso es la diferencia que te estoy diciendo yo. La ciencia está descubriendo la sintomatología y por qué ocurre y por qué no, pero los casos que ocurren al natural no son capaces de aplicárselo. Pero a ver, Gerard, estarás de acuerdo conmigo que si tú tocas una parte del cerebro, la estimulas eléctricamente y tienes esa alucinación, eso descarta que venga de verdad un ángel o venga un demonio y se te ponga encima en el pecho. No, no lo descarta. Eso implica que tocar esa parte del cerebro crea eso, pero no descarta nada más. Claro. Porque, por ejemplo, el viaje astral, que hemos dicho antes, ¿no? Que a mí en la primera fase me pasa eso. Yo no había visto el exterior de la casa, ni el lago, porque llegué de noche. Al día siguiente sí que veo que hay un bosque, que era lo que yo había visto, y que había un lago. O sea, yo realmente salí. ¿Cómo salí? Por estimulación de mi cerebro, de alguna manera, no sé, ¿sabes? Que no fue una ensoñación. Yo tengo el problema, David, de que cuando una persona encuentra un indicio científico válido, quiere extenderlo a la explicación de todo lo no explicado. Eso me molesta, porque si no tiene ninguna diferencia que, yo qué sé, que un cristiano quiera aplicarle a su creencia todo lo que quiere creer. Yo creo que esto es como lo de crear fantasmas en el laboratorio. Si los podemos crear en el laboratorio es porque fuera también se pueden crear naturalmente con las condiciones. No, es distinto. Mira, en un laboratorio es un ambiente aséptico donde todos los factores están controlados, mientras que lo que ocurre afuera en el mundo real hay caos, hay descontrol, hay millones de factores que no son computabilizables todavía. Pero al final son las percepciones y dependemos de las percepciones. Y más esto lo hemos hablado en algunos programas. Y si te estimulan la manera, si te estimulan la parte del cerebro que tú hace que percibas esa alucinación o ese fantasma, pues esto es lo que pasa también cuando estás durmiendo. Por alguna razón se estimula esa parte. Además, mira, en el caso de Gustavo seguramente que es genético, porque si le ha pasado a la hija, le ha pasado a la madre, seguramente sea un factor genético. Pues cuando sueña, pues se le activa esa parte del cerebro que afecta y ve esas alucinaciones. Pero fíjate, hace mucho tiempo atrás, hablo de hace 2000 años, a lo mejor la familia de Gustavo estaría entronada dentro de un oráculo y le irían a preguntar cosas, porque tienen este don genético que se lo pasa de familia a familia y los hace diferentes. No, o sea, una vez más, sí, es fácil. Por ejemplo, en las FM, que se han estudiado también mucho, es que tienes lo mismo que está diciendo David. Se han estudiado, hay estudios, pero hay cosas que se salen de ahí. Por ejemplo, el que en FM alguien salga de su cuerpo y se haya ido a otra parte del hospital, por ejemplo, si estaba en un hospital, y haya oído conversaciones de gente que no estaba ahí, o haya visto cosas y luego las explique, o su propia operación. Entonces, es que... La que abrió la investigación. Y encima estás con los ojos cerrados. Es que por eso... Sí, la que le abrió la investigación a Raymond Moody fue cuando su paciente, que está terminalmente muerto por varios minutos y que después lo vuelven a traer, no solamente ve a la enfermera, porque él tiene lo equivalente a un viaje astral, de salirse de su cuerpo, ve a la enfermera meter un objeto en su bolsillo, sino que además ese cuerpo astral o lo que sea, no sé qué es, pero esa conciencia suya sube encima del edificio del hospital y ve un balón rojo en el tejado y cuando baja lo describe y todo se ha encontrado así como es. Una zapatilla de color rojo. La zapatilla roja, tiene razón. Hay un programa del Centinela del Misterio que escuché hace muy poco que hablaba de estos casos que hablabais vosotros. Hablaban más de experiencias cercanas a la muerte precisamente, ¿no? Y hablaban de casos de estos, ¿no? Es como que la mayoría de las veces lo explicaba como la química del cerebro, lo que te producía esas alucinaciones de las ECM, pero que sí es verdad que había otros casos que no podía explicarlos, ¿no? En esos viajes astrales. Me parece curioso que en el caso de Gustavo, al no conocerlo, se lo inventaba como en Origen, ¿no? Que era el arquitecto, se inventaba la construcción de ese nuevo mundo sin conocerlo, ¿no? Después cuando lo va a visitar y ve que no coincide, pues vale, es un sueño. En este caso no es así, era como que visitaba zonas que se supone que sí existían, ¿no? Bueno, no lo sé, habría que estudiar más esos detalles. Esos casos exactamente no los conozco. Lo vi en el programa ya te digo, el Centinela del Misterio, que estaba muy interesante. Y yo lo vi, creo que era el doctor Pertierra, puede ser. Y la otra chica era una psicóloga. Sí, que era muy buena la psicóloga. Estaban como las dos versiones, sí. Pero siempre el doctor Pertierra en estos momentos en España es uno de los mayores conocedores de ECMs y estudioso de ellas.
Y como dices tú, tenemos que hablar de esto. David y yo lo hemos programado para un futuro posiblemente cercano, ¿no? Que Hablar sobre esto, ECMs y lo que pasa después de la que muerte. esto es Y otra es, cosa, Gerald. sí, O sea, el viaje astral también, cuando están operando y tal, le estimulaban una parte del cerebro y lo mismo. Y es como, me siento fuera de mí y tal, ¿no? De esto que te están operando porque tienen que quitarte un tumor y tal, que para ir tocando Sí, qué pero no partes le pueden pasa a quitar. todo el mundo que tiene. Mira, a mí me han contado una ECM, que también saldrá en el libro, pero seguramente lo voy a dividir en dos partes, saldrá en la segunda. Es una chica con 19 años que por una infección de una muela la dan por muerta. No tiene, vamos, que no le operan nada al cerebro ni le tocan nada. O la infección podría haber afectado alguna parte, pero estuvo bastante tiempo. Que se lo digan a Con Philip K. la Dick era, sábana. ¿no? Con la infección de la muela. Sí, a Philip K. Dick era, ¿no? Gerald. sí, a Philip K. Dick, que tuvo unas alucinaciones por el asunto de una muela y un empaste mal hecho que fue, bueno, alucinaciones no sé, pero él tuvo unas experiencias o sea, paranormales extrasensoriales, ¿no? Que, claro, nosotros argumentamos que a lo mejor sería por la anestesia y una reacción corporal. Incluso él alegaba que podría haber sido ello. Pero la diferencia es, por ejemplo, el reduccionismo. Una persona como David podría decir, esto fue por la anestesia, por tanto es una alucinación de tu mente. Mientras que Philip K. Dick decía, la anestesia fue la que actuó como gatillo para que mi Detonante. mente se disparara y llegara a otro lugar. Que Detonante. Para él son, era otra realidad. claro. También es verdad que las drogas y eso, y que no dormía, ¿no? También, ¿se acuerda que eso Sí, afectaba a este sí, tipo de sí, cosas? sí, pero una vez más, ¿no? El cerebro es algo que es una de las cosas que menos estudiadas tenemos. Claro, es Y inconsciente, no sabemos. sí, 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 sí. ¿Y qué casos más extremos estás estudiando tú y que te has encontrado y que estás recopilando? Más extremos dentro de la parálisis del sueño, Gustavo. A ver, de la parálisis, los que os he contado que son bastante característicos ya, el de estrangulamiento, violación, el de mi madre que tuviera un aborto por causa de eso. Tengo luego otra chica aquí en Valencia, pues que ella lo ve todo muy negativo porque lo tiene de forma recurrente, ¿no? Y tiene angustia terrible y al final resignación. Yo cuando fui a hablar con ella le intentaba poner, bueno, esto pues son sueños o son tal o no, y me decía, pero es que yo lo que veo es que me pasa todos los días, entre que no te dejan dormir, entre, pues posiblemente violaciones, ¿sabes? Entonces, hay varios casos. Luego tengo otra chica que se llama Vanessa y ella, al contrario, lo ve algo inocuo, como un entorno tranquilo, como que siempre está como observadora, o sea, ve seres, pero no los ve como malos. No, o sea, a veces se ve incluso como arriba de la habitación, como el efecto visión pecera, y se ve ya el cuerpo en la cama, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Como sería un principio de viaje astral. Pero le pasan muchísimos casos. O sea, ella de vez en cuando me escribe y me cuenta el que le ha pasado esa noche y ella los ve como positivos, no los ve negativos. Entonces ahí entra también un poco. Es que importa mucho el cómo te lo tomes, ¿eh? O sea, que decir que Vale, si te los tomas mal, o sea, o tal, claro que sí, que es cuando viene el problema grave y tal. Yo sé que esto un psicólogo lo trata, no sé cómo es exactamente el tratamiento, pero los psicólogos lo tratan, o sea que... Y esa además chica hay que que tú recomendar dices, que por lo menos, sí, sí, efectivamente, si está siendo algo negativo, que vayan y que por lo menos. porque a veces igual es incluso sintomático de que igual hay otro problema por detrás y es como que le está avisando el cuerpo. Que eso también a mí me pasaba. Yo cuando tenía algunos más era porque estaba pasando una mala racha o tenía un momento un poco de tal y me afectaba en los sueños. Era como una manera de avisarte el cuerpo. Entonces igual es que hay más problemas ahí que hay que corregir para después poder dormir bien o algo así, ¿no? Pero bueno, sería un psicólogo, claro. Pues sí. Pues algo más, Bueno, pues Gerald. entonces para ir cerrando, ¿cómo? No digo que sea algo más para Gerald. Sí, sí, para ir cerrando, Gustavo. ¿En qué otro, a ver, me habías contado fuera de micrófono algo que me apetecería, si no te importaría que nos comentara rápidamente, que era algo de una entrevista con una señora mayor que tú conoces y muy allegada a ti. Mi abuela, ¿no? Sí, señor, a ver. Sí. A ver, me has preguntado los libros que tenía y me has dicho Los héroes Ah, de Huelva y Salmon Enterprise. Entre medio sería mi segundo libro, Salmon Enterprise es el tercero. Mi abuela va a cumplir 97 años y tiene una memoria, vamos, solo le molestan un poco las rodillas para levantarse y sentarse, ¿sabes? Y cuando se queja le digo, abuela, que estás mejor que yo, que estoy hecho polvo. Y ella, estás en la comida, bueno, a mí y a quien sea, ¿no? Y le gusta empezar a contar. Y te cuenta, pues, cuando era niña, te da nombres de cuando estaba en el colegio de las monjas, se saben los nombres de todas las monjas, el libro que Maravilla. estudiaban, no eran poemas, son fábulas, ¿no? Fábulas que aprendía cuando era niña y se las sabe.
busqué el archivo en PDF que estaba de ese libro y exactamente iguales, ¿no? Entonces hice pues la historia de la familia, pero contada con las historias de mi abuela. Desde ellos, claro, que son los abuelos, luego nosotros, los hijos, luego nosotros los nietos y luego los bisnietos, que tienen un chorro de bisnietos ya. Entonces yo ese libro también lo hice para toda la familia, pero también para mis hijas, ¿no? Yo estoy divorciado y ellas viven en Portugal, para que el día de mañana tengan pues esa conexión a través del libro, ¿no? Pero ese no está a la venta, ese lo hemos hecho solo para la familia y mi abuela de vez en cuando pídeme 2 o 3 para regalárselos a alguna amiga o a algún amigo, ¿no? Y que vayan allí al restaurante y ella está sentada allí, pues los regala. Pero ese se queda como privado para nosotros. Sí. Algo muy, muy personal. Porque encima hay muchas fotos de la familia, claro. Entonces, ¿Ah, sí? Sí, es muy visual. Lo por aquí. Y este lo hicimos en una edición también pues, más grande, con tapadura. Y pues no es barato hacer estas cosas, ¿eh? Que publicar estas cosas son que valen un dinero, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Este más en color, ¿eh? Es todo en color. Mi abuela está, qué bonito. Este es un cuadro que lo hicimos. Más tapadura, ¿no? Sí, qué preciosidad. Sí, esta es edición de lujo, vamos, lo que sería edición de lujo. Y este pues cuesta unos 25 euros y tiene 96 páginas o una cosa así, o sea que sí, que son caros, pero bueno, ahí la tenéis. A ver, no, por la derecha. Ahí la veo. Sí. Qué maravilla. Pues ahí tendría, pues no sé, 94, 95. Y está igual, es decir, tiene completa movilidad, el cerebro le va perfecto, se lo hace todo ella. Y vamos, ojalá lleguemos ahí. Yo no tengo esa memoria. Mi hija pequeña y mi madre seguramente, parece que sí, pero yo no tengo esa memoria que tiene ella. Sí. Parece ser que es algo que se hereda en la sección femenina de la familia, ¿eh? Sí, tiene un salto generacional. A mí me ha votado y lo han pasado. A veces pasa, ¿no? Eso que sí, no. Y luego le pasa al nieto. Es lo que le digo yo a mi hija también, ¿no? Tú alégrate de que te saltaste la figura del papá. Sí. Bueno, pues Gustavo, David, ¿algo más que quieras meter? No, ¿Algo que quieras más preguntar? Porque esto ha sido muy edificante y ha estado muy chulo, ¿verdad? Sí. Es un tema que a mí siempre me ha gustado. Y casi hemos dado paso a vuestro siguiente programa de las FM, que nos íbamos colando ya por ahí. Sí, este es un programa que estamos preparando ya desde hace meses, pero vamos despacito, porque lo de siempre. A veces la actualidad nos invade, a veces nos sale una entrevista que estaba en el bolsillo y que no nos salía. Lo de siempre. Es difícil el mundo del podcastismo y más cuando no cobramos. Sí, bueno, y en general del investigador, ¿eh? Yo estoy en lo que te he dicho, los ovnis triangulares está ahí. Es un temazo, con este libro que lo he partido en 2 de mis experiencias, pero también amigos familiares y que algún caso que me llega. Y me salió hace poco un amigo también, se llama Javier Torrent, que se investiga, bueno, le gusta todo el tema este del misterio y escribía artículos y escribe libros de ensayo. Y el último es una novela que se llama La garra del infierno y toca el tema de las mutilaciones de animales. Sobre todo se centra en el caso en Argentina en el 2002. Y entonces ya tenía algunos casos en los que se soltaba, ¿no?, el tema este de la mutilación y a raíz de la novela dije, tengo que investigar más, quiero saber más sobre esto, ¿no? Y ya me metí ahí y encontré un libro ensayo de Jordi Monedero, creo que se llama, y hace un libro ensayo sobre el tema de mutilaciones. Y la verdad que está muy chulo. Es un tema que también no se trata muchas veces o se trata pero así es muy que por encima. Aquí en España no sé si se da, en Sudamérica es muy típico, ¿no? Las mutilaciones de animales y tal. Y en Estados Unidos también. Sí, en el continente americano, sí, como dice Gustavo, es bastante conocido, ¿no? Pero fíjate, las mutilaciones de ganado que ocurren en el sur de Estados Unidos casi no se correlacionan ni se hablan con las mutilaciones de ganado que ocurren en Chile y en Argentina, en Uruguay, Paraguay, etcétera, que también son una casuística muy extensa. A mí me parece muy peculiar el hecho de que ocurren en ambos lados del continente, pero entre ellos no cotejan datos. Y de hecho el famoso chupacabras, ¿no?, salió en el sur de Estados Unidos. Pero vamos, después cuando te vas a Argentina lo llaman de cosas distintas, ¿no? Y sí, el nombre sería diferente, es luego ver los casos que se dan. Por ejemplo, Jordi, el libro lo recomiendo, no me acuerdo ahora el título, pero hace
dos tipos. Una sería los tipo quirúrgico, que es estos que vemos que aparece el animal, pues que le han hecho como, le han quitado partes, pero se queda entero. O sea, no es un depredador que se ha comido el animal, no tiene sangre. Y luego estaría el de tipo punción, que ahí entraría también el chupacabras y otros animales críptidos, por lo que tú dices, ¿no? Porque ha habido gente que sí que describe algún ser, pero los describen en sitios diferentes y los describen de forma diferente. O sea, que fue una denominación que le pusieron de chupacabra, pero en ese tipo de casos que tienen punción en el cuello, generalmente una, dos o tres. Y otra diferencia es que cuando es el chupacabras, generalmente hace una matanza más grande. Por ejemplo, en los quirúrgicos en una granja hay muchos animales y matan a dos o tres. Pero el chupacabras generalmente, cuando se ha dado estos casos de punción, mueren casi todos. O sea, es como que aniquila todo lo que hay allí moviéndose. Y luego no solo de ganado, por el tema, por eso digo mutilaciones de animales, porque pasa a veces también esporádicamente con otros tipos de animales. A mí me llega esto cuando me empieza a sonar un poquito con el caso de Próspera Muñoz, de la abducción de Próspera Muñoz, que ella dice que el día antes de que la abduzcan aparece un pastor por allí que le han matado 3 ovejas. Y se supone que, bueno, que una de las características es que no tenían ni rastro de sangre. Y ahí ya me empezó un poquito a sonar la campana. Y en otros casos de estos de apariciones de ovnis, creo que era en Bélgica o en Francia, uno que se llamaba The Wall, ahí también le aparece ganado muerto junto a su experiencia, ¿no?, ufológica. Entonces, ahí es cuando ya empieza a dispararse un poquito la campana, ¿no? Hasta que cojo la novela que ya se centra en eso, ya muchas hipótesis, y estoy un poquito ahí también metiéndome a investigar. Bueno, maravilloso. Fíjate, hasta nos has dado datos sobre mutilación de ganados que no habíamos dado aquí antes. Esto es lo bueno de traer a alguien como Gustavo Domenech al programa. Bueno, esto ya te digo, es del libro de Jordi Monedero, que es buscarlo en Amazon, creo que vale 15 euros. Y me lo recomendó otro investigador, se llama Ángel Beitia, me dijo que era ensayo y automáticamente compré 2, uno para regalar y uno para mí, sin haberlo leído. Y la verdad es que cuando lo leí está muy bien. Y te empieza también el libro hablando de pues, las partes de matanzas de animales que no serían ese tipo, ¿no? Como por ejemplo las sectas, cuando cogen animales, les cortan cuello, ahí sí que aparece la sangre, ¿no? Los depredadores, que sí que atacan animales y matan animales, pero se comen al animal o mucha parte del animal. Entonces te empiezan los 2 primeros capítulos así, entonces me gustó mucho, que te lleva un poco con lo que no entraría en el caso de mutilación. Tema, ya no sabemos lo que es, ¿no? Porque luego se relaciona que se han visto luces, que se han visto ovnis, que cuadran mucho estos avistamientos de ovnis con estas matanzas. Pero bueno, lo dejan como una hipótesis, no como definitivo que es eso. Bueno, pues nada más, has sido muy generoso con tu tiempo, Gustavo. La gente que te quiera seguir, ¿tienes alguna red social por la que le recomiendas que te encuentren? No, es que yo la verdad que, ya lo dijo Cristian, que siempre hemos investigado para nosotros, ¿no? Yo, Claro, mi público, claro. incluso escribir este libro es un legado para mis hijas y luego para la Ajá. familia. O sea, mi público son 40 o 50 personas. Si se vende o lo compra más gente, vale. Pero ya sabéis que con esto no se gana nada. O sea, ayer estuve viendo lo de Salmon Sí. Enterprise, la venta estaba a 20 y pico euros y a mí, si se vende alguno, me dan 56 céntimos. Ya lo hablamos creo que con los héroes de Huelva. O sea Sí. que yo no lo hago para ganar dinero con esto. O sea, para esto tienes que ser un No, pero bueno, igual para que la gente se te cuente algún caso. Sí, a ver, ya lo dije la otra vez. En Facebook soy Gustavo Domenech, me pueden contactar por ahí. Y luego para la novela Salmon Enterprise, creo que era Salmon Enterprise @gmail.com. Me parece que si quieren contacto directo, o Gustavo Domenech 1976 @hotmail.com. Si alguien me quiere escribir, que leen el libro y comentarios, yo encantado. Pues muchas gracias entonces, Gustavo. Nos has dado una charla entretenidísima, ¿eh? Te estoy muy, muy, muy agradecido. Como ves, ha sido interesantísimo, has abierto melones, hemos discutido aquí al aire, David y yo también dimos puntos de vista controvertidos. En fin, ¿qué más puedes pedir, ¿no? Para un programa. No, la verdad, oye, os lo agradezco mucho. No sé, también me gusta porque ya nos conocíamos un poquito, ¿no? Y acepto porque es como una charla, ¿no? En Misterios en Viernes también participo o me han entrevistado y también les ayudo como colaborador, no colaborador, que dicen ellos, pero lo hago porque estoy a gusto, ¿no?
como que estamos hablando, como cuando me reúno con alguien. Yo disfruto mucho de eso, porque yo también me enriquezco, ¿no? Con lo que otros pueden comentar o criticarme, ¿no? O decirme, no, pues yo pienso esto, yo pienso lo otro. Entonces, me parece... Ojo que nuestros amigos Sheila y Miguel Ángel en Misterios en Viernes están haciendo unas temporadas brillantes de programas de divulgación. Y tú sales en alguno por ahí, ¿eh? Tú sales también. Sí, también, sí. Hemos hecho crossover los dos. Sí. Y hemos ido para allá y han venido ellos para acá. Y son una delicia, de verdad. Y como entrevistadores, buenísimos también, ¿eh? Me encanta. ¿Saben? A mí, te digo la verdad, es uno de los programas que más me gusta. Porque, por ejemplo, a un escritor, ellos siempre se leen el libro. Siempre se leen el libro. Y eso es, eso es de agradecer. Definitivamente. Porque te saben por buscar puntos que... Y lo hacen muy dinámico. A mí me gusta, he escuchado la última vez, creo que lo puse en el Facebook, me bajé 30 horas de programas de ellos, porque los hacen los viernes por la noche y yo por la noche no puedo estar escuchando ni los vuestros ni lo de ellos. Ahora quiero hacerlo con clave 45, ¿no? Un suicidio de estos que dicen ellos, ¿no? Como 30 horas de clave 45. Y me los bajo y entonces sí que los puedo oír en el trabajo. Y entonces ahí pues con ellos me puse al día, ¿no? En eso. Y la verdad que de los primeros que hacían ahora han evolucionado muchísimo. Muchísimo. Y son gente que va poquito a poco, pero van a llegar lejos. Si no se cansan y ellos no tiran la toalla, tienen un proceder y un trato con la gente y yo creo que van a llegar lejos. Y le tienen mucho amor a la temática, ¿eh? Le ponen mucho amor y mucho mimo a la temática y se les nota. Sí. En fin, pues eso, hay que dar una recomendación sobre Misterios en Viernes. Están en iVoox, amigos, si los queréis escuchar. También salen en la plataforma de Alberto Guzmán, en Edenex, si los queréis escuchar en radio en vivo. Ahí también salen ellos. Y bueno, Gustavo, a ti, pues eso, muchas gracias, muchísimos éxitos. Nos quitamos el sombrero, ¿no? Ante tu labor divulgativa e investigadora. Y eso, y esperamos tenerte aquí pronto también otra vez, porque estar contigo es una delicia. Ya te dije que el único hueco que tengo este año es octubre. El año que viene tendré más tiempo seguramente. Pero bueno, si no es en octubre, cuando podamos, o diciembre a lo mejor, algún hueco y se puede hacer alguna otra temática. Quieras. Cuando tú quieras, sí, ya te digo. Y ya lo hablamos con Gerald y ya te digo, cada capítulo del libro, y hay 24, cada uno es una temática. Por ejemplo, el de ECMs y experiencias extracorpóreas, que estará un poquito ahí conectado, pero hay un montón, ¿no? Es que me han pasado un montón de cosas a mí también, por ejemplo. Ya contaremos. Ya. Eres una cornucopia de eventos extraños, lo agradecemos, oye. Sí, pero me he dado cuenta luego a raíz de hacer esto y empezar a pensar y a estructurar, ¿no? Cosas que ya ni me acordaba. Y decir, ya. Ostras, esto, porque lo que te he dicho antes de los Ángeles de la Guarda, ¿no? Eran 4 capítulos diferentes. No era por Ángeles de la Guarda, era por cosas, situaciones que me habían pasado y ahí pues digo, no, pues esto lo puedo unificar como un capítulo, entre comillas, Ángeles de la Guarda, ¿no? Para que tenga un poquito de sentido la temática. Sí. Pues nada, un abrazo, amigo, gracias por tu tiempo, muy generoso y nos vemos muy pronto, ¿vale? Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego.